buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean. Vamos a decirles la mera verdad. Esto no es en vivo, yo he muerto. Quiero que eso quede claro. Esto no es en vivo. Les voy a contar por qué no es en vivo. Porque durante todo este mes del chamaco, del escuincle y del escuincla y de lo que sea, pues me da más o menos lo mismo, es decir, de los que son chaparros, más o menos altos. Y vamos a platicar con un chorro de editores de literatura infantil y juvenil. Y por eso mero, aquí está Federico. Federico tiene muchísimas virtudes, además de ser un editor profundamente sufridor. Él ya contará tal vez por qué, pero sufre como pocas personas su chamba. Y Federico tiene a su cargo, y es el papá, y eso quiero que quede claro, es el papá de todos los libros que salen en Planeta Lector. ¿Por qué digo que es el papá? Pues la razón es muy simple, fíjense. Cuando un autor le entrega un manuscrito a Federico, el tránsito de ese manuscrito al libro suponen un demonial de cosas. No es así, de ahí te lo mando para que lo imprimas. No es tan fácil la cosita. Hay ahí una serie de hechos de los que vamos a platicar ahorita. Y esos hechos corren por cuenta de Federico. Y ya que estamos empezando, pues, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué se siente ser editor de literatura infantil y juvenil? Yo no tengo experiencia en eso. A ver, cuéntame nada más para saber qué se siente. Bueno, pues primero, como bien decías tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto que es en muerto. Y respondiendo a la pregunta sobre qué se siente, pues se siente bien padre, la verdad, porque lees un montón de cosas, pero gratis, o sea, no tienes que comprar los libros porque tú los haces, entonces te va a todo dar. Eh, no, la verdad es que es un gusto, es un orgullo, y a mí me gusta mucho una de las virtudes que también puede ser un obstáculo en este rollo. Me gusta mucho que estás muy tras bambalinas, estás muy al margen de cualquier cosa del mundillo libresco que de repente tiene eh, sus problemas, ¿no? Sus asuntos como de mucho ego a veces, o algunos tejes y manejes que en literatura infantil y juvenil no suceden tanto o prácticamente no suceden, y por si fuera poco, en la trinchera de los editores pues todavía menos, así que te puedes dedicar con mucha libertad a leer, escribir, trabajar con los creadores, es decir, autores, ilustradores. Es muy padre, es muy edificante. Fíjate que eso sí, ya tenemos un punto en común. Yo te voy a contar, yo me volví editor para leer gratis. La misma razón, o sea, quiero que quede claro, no. Y no solo eso, podía leer los libros antes de que cualquier pelagato lo leyera. Y aún más había algo muy raro. De vez en cuando me ocurrió una cosilla que no sé si te ha pasado. Que el editor tienes un problema muy serio como editor, no sé si te pasa. Una tensión entre tu biblioteca y lo que editas. No todo lo que editas lo quieres para tu biblioteca. Y hay veces que no quieres ninguno. Eso también suele suceder. Porque pues yo fuera un editor de libros de Feng Shui, no cabría ninguno en mi biblioteca. Pero hay unos que quieres. ¿A ti cada cuándo te pasa eso de yo quiero para mi biblioteca y sí me lo llevo? ¿Te pasa seguido o regular? Creo que es una de otra de las ventajas, que sí, con frecuencia te encuentras con cosas que dices, ay, esto, qué padre está, qué bien quedó. Ahorita puedo pensar en algunos libros, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con Jairo Buitrago, ¿no? Que es un súper escritor de libros para niños. Y dices, qué gusto trabajar un libro suyo y que además te lo quieras llevar para tu biblioteca, porque por si fuera poco, quien los ilustra, que no siempre es la misma persona, o quien ha ilustrado los libros de él que he trabajado, pues no ha sido la misma persona, y siempre queda un producto muy lindo. Eh, y bueno, fue el caso que se me vino a la mente, pero me pasa con mucha frecuencia. Ahora tengo un libro de un escritor que a lo mejor conoces. El caso es que quedó la portada muy linda con unos grabados de Joel Rendón. Yo lo Y conozco a Joel.
Sí, y el autor, bueno, pues luego si quieres lo comentamos, pero el caso es que ya vi la portada impresa, todavía no este libro, por supuesto, pero dije, qué padre, o sea, esto también, esto va a quedar eso, con el gusto de llevárselo a la biblioteca propia, eh, y tener ahí como la satisfacción casi secreta de que tú ayudaste a su parto, y pues eres un lector de ese libro que en tu biblioteca. Por supuesto que también ocurre con más frecuencia de la que me gustaría el caso contrario, que dices, híjole, este libro pues no es la joya de la corona, ¿no? Claro. Oye, y tú además, cuando ya no eres editor, ya cuando llegas a tu casa y te pones la bata del dragón rojo y el gorrito de pompón, ¿ya lees literatura infantil o lees otras cosas? Perdón que sea tan metiche, pero me da curiosidad. Yo leo otras cosas, pero por ejemplo, tuvieron que pasar muchos años, incluso habiendo empezado a trabajar en este asunto de la literatura infantil y juvenil, para que yo mismo me desprendiera del prejuicio que carga la literatura infantil y juvenil de ser como la segunda división, la liga no sé, o sea, una especie de hijo no reconocido de la gran literatura, así con mayúsculas. Yo mismo tuve que convencerme de que no era así, y pasaron algunos años para que esto sucediera. Eh, y entonces ya empecé a leer con gusto otros libros para niños y jóvenes que no fueran de la editorial en donde empecé a trabajar, y me di cuenta de que, pues eso, de que no había muchas razones para decir la literatura infantil o juvenil es una segunda división. Apenas leí con mucho gusto, o releí, mejor dicho, un libro antiquísimo, ¿no? Muy, muy viejo, que se llama Las aventuras de Vania el Forzudo. Pues, ¿qué es eso? La historia de un chavito, ¿no? Un viaje del héroe muy clásico, pero pues que en realidad no tenía razón para leerlo, que no fuera el gusto, ¿no? O sea, sí leo de vez en cuando literatura infantil y juvenil, sobre todo leo otras cosas, literatura, un poco de filosofía, pero sin tener intención de hacerme filósofo, ni mucho menos. Pero sobre todo lo que leo más bien es sí pensando como en qué se traduce mi lectura, en, pues en lo que yo hago, ¿no? En cómo puede ayudarme esa lectura. No lo hago siempre, ¿no? Pero de vez en cuando soy consciente de que la lectura que estoy haciendo se puede reflejar en algún libro, o en mi intervención dentro de ese libro, ¿no? Eh, eso es lo que me guía a la hora de leer. No busco leer mucha literatura infantil y juvenil, lo hago de vez en cuando por gusto, no tanto como quisiera, eh, pero sí, de repente me sorprendo leyendo algún artículo, algún libro, y digo, esto en el plano de lo infantil y juvenil se podría reflejar de tal o cual manera. Eso sí lo hago, digamos que permea este papel de editor de infantil y juvenil pues ya en mi relación con las lecturas. Claro. Oye, pero fíjate que esto que dices me ponen problemas bien graves, ¿Por qué? porque si lo llevara al extremo lo que tú dices, parecería que si la literatura infantil y juvenil no es la segunda división, entonces nada más y hay literatura buena y mala. Y yo puedo tener 60 años y leer libros juveniles o infantiles. Bueno, a mí me pasa con Pancho Hinojosa o me pasó con Loba. Loba me parece así una historia, o sea, me parece el gran libro. Yo todavía no estoy seguro qué diablos es. O sea, si a mí me dicen Loba es una literatura infantil o juvenil o lo que le quieran poner, dices, no, pues eso es para gente grande, eso es para un lector que está esperando todo. Es decir, hay esa cosa de literatura infantil y juvenil, digo, más allá del obvio de los de primeras letras, claro. Sí la hay o ya nada más hablamos de literatura. Es interesante. Justo el ejemplo de Loba llama la atención porque
es como cuando te hacían un examen de niño, ¿no? Que te habías memorizado el acordeón, tenías tu acordeón, ¿no? Entonces te sabes la respuesta. ¿El libro Loba de Verónica Murillo es literatura juvenil? Sí. ¿Por qué? Ah, no sé. no, no sabría decir, ¿no? Porque se publicó en una editorial cuya especialidad son los libros para niños y jóvenes, ok. Porque hay ritos de paso de la adolescencia, ok. Pero sí, la frontera es muy elusiva, ¿no? A mí me gusta, depende de con qué pie me levante. Me gusta pensar que existe la literatura infantil juvenil y si me levanto con el otro pie también pienso que no existe, que es justo literatura que también pueden leer los niños, ¿no? A mí me gusta mucho esa definición de literatura infantil y por extensión la juvenil, ¿no? Es literatura que además pueden leer los niños, ¿no? Yo creo que esa división no necesariamente existe, pero nos ayuda mucho. O sea, sí que nos ayuda, eh, porque como dices, ¿no? Ya a la hora de que llevas a los extremos esa división y te acercas a los primeros lectores, eh, pues ahí sí que es necesaria la separación o la barrera, ¿no? Porque los libros para los más pequeños sí deben estar más relacionados pues con el descubrimiento del mundo, que a lo mejor para un adulto pues ya no es tan estimulante, ¿no? Entonces en ese sentido, conforme te acercas a los lectores más chicos, más jóvenes, o de menos edad, sí se hace necesaria esta división porque la relación del libro con el mundo pues es todavía más sólida, ¿no? Tiene que ser más robusta y el editor tiene que estar más atento a que ese libro se acerque a la experiencia del mundo que tiene el chico. En el caso opuesto, que es el de Loba, pues, ¿qué tiene que ver la trama de Loba con la, con la vida cotidiana del lector joven o adulto? No tiene nada que ver. Eh, Ahí se hace pues ya no tan útil esta separación de literatura infantil y juvenil. Eh, También por eso es interesante esta otra división de literatura infantil y juvenil y libros para niños y jóvenes, ¿no? Que ya pueden orientarse los libros para niños y jóvenes, pues ya más hacia un entretenimiento, digamos, de popular, ¿no? eh, y estar separados de la literatura y no por eso los libros para niños y jóvenes son menos o más que la literatura, ¿no? Pero sí te ayuda por lo menos a colocarlos mejor en la librería, en el mercado en general, en la biblioteca, etc. Sí, eso estaría de acuerdo. Fíjate que es cierto, ayer estaba revisando este libro de C.S. Lewis, Uh-huh. Experiencia de... Ay, perdón, les dejé aquí una tapita, pero así se ve más chulo. Pero bueno, no importa, vamos a taparle la cara. Aquí sale otra cara. Y bueno, C.S. Lewis, pues era el vecino de cubículo de Tolkien. Bueno, también se echó su saga, que bueno, no sé qué tal te gusta Narnia o no, pero eso es lo de menos. C.S. Lewis, este libro lo dedica una parte a la literatura infantil y dice que él todavía no acaba de entender por qué existe la literatura infantil. Él dice, es que la gente dice que los libros infantiles y juveniles deben de ser de fantasía. Yo no conozco ninguna trinche novela para adultos que no sea de fantasía. O sea, entonces, ese tipo de factores dice, pues no lo sé. Y Luis dice, justo de ahí viene un poco lo que te platicaba esta idea de separar. Oye, pero otro chisme. ¿Y cómo le haces para escoger un ilustrador? A mí eso se me hace francamente mágico. Pues ahí depende mucho del libro, de cada caso. No te voy a decir que es irrepetible y que no hay nada que no se puede estandarizar, Ajá. pero sí hay variables. Por ejemplo, hay casos en los que el autor ya desarrolló un contenido con el ilustrador, eh,
por ejemplo, sí, o sea, digamos que yo soy un autor, conozco a un ilustrador, nos llevamos bien, nos somos amigos, desarrollamos un libro álbum, lo presentamos a una editorial, y bueno, ahí ya prácticamente no hay mayor trabajo que hacer en términos de selección del ilustrador. Eh, Hay otros casos en los que por la relación que yo tengo con los autores y que sé que son gente que se ha desarrollado mucho en literatura infantil y juvenil, entonces saben quién es buen ilustrador para álbum, quién es buen ilustrador para novela juvenil, quién es buen ilustrador para libros de lectores a partir de los 8 años, en fin, que están ya también muy entendidos y muy empapados, y ellos sugieren al ilustrador. Y bueno, y hay casos en los que yo propongo al ilustrador, o que de plano los autores dicen, mira, yo sé escribir, yo sé hacer la novela, eh, a mí tú me enseñas el libro ilustrado y yo confío en tu criterio. Entonces, una vez que ya encajamos encontramos en qué caso se encuentra el libro, digamos que si a mí me toca seleccionar directo al ilustrador, yo busco distintas cosas, sobre todo como que el criterio número uno que para mí determina al ilustrador es que el ilustrador pueda agregar algo al discurso del texto escrito, ¿no? Hay algunos ilustradores que agregan, no sé, algunos agregan belleza, ¿no? Otros agregan relato, otros agregan las dos cosas, otros agregan técnica, ¿no? O sea, no agregan lo mismo los ilustradores, pero sí me gusta que lo primero por lo que se pueda distinguir al ilustrador que me toca elegir para el libro es que añadió algo, que sumó algo y que no solo repitió gráficamente lo que se dijo en el texto, ¿no? Ese es como el primer criterio. Y otro criterio también que me gusta y que es cada vez más difícil es que sean personas no muy conocidas en el gremio, es decir, que no hayan publicado tanto si el autor es muy conocido. O sea, digamos que el autor lleva o impulsa a un ilustrador joven y viceversa, con un ilustrador consolidado, bueno, hacemos la mancuerna con un autor no tan famoso, no tan célebre, ¿no? Para también tener ese equilibrio. Entonces, básicamente eso. Eso está padre. Eso último me gusta, me parece una idea buenísima. Verdaderamente, a mí no se me hubiera ocurrido, fíjate, que cada uno fuera apoyando al otro y al final fuera un jalón sensacional. Y lo otro, lo de los libros que haces con el ilustrador, también es cierto. Déjame contarte una intimidad nada más para que veas. A ver. Con Juan Gedovius, somos muy cuates desde el año 4 caña. Los dos, bueno, él era más joven que yo todavía tenía pelo, él siempre le ha sobrado. Entonces, sí, no, pues estas greñas piratescas que son novios. Y durante 20 años discutimos si íbamos a hacer un libro juntos. Todos los años decíamos que lo íbamos a hacer. 20 años después lo logramos. Y la verdad es que estábamos muy contentos los dos. Pero esos planes luego se vuelven un poco raros. Y una cosa, perdón que haga una pregunta tan indiscreta, pero te voy a contar por qué la hago. Yo te decía que en el infierno no nada más había 9 círculos de castigos, que había un 10º círculo, que era el más perro de todos los círculos. O sea, ahí después del 9º, y a ese círculo iban a dar sus editores. Es decir, como tú verás, pues Goethe no era pues un ejemplo de la terza relación editorial. Flaubert y Balzac decían que si algo deseaban era una muerte lenta, dolorosa al editor de la revista de París, que era su editor, por supuesto, y aparte por poco lo meten al tanque cuando publica La Bovary, pues, entonces, pero no los querían.
yo puedo entender parcialmente el asunto de lo que ellos dicen, porque pues cuando tú llegas a ver al editor es peor que ir a ver al ginecólogo. Perdón que lo diga de una manera tan ruda, pero es cierto, ya, ese editor que viste a ver y que ya te aceptó en un arrebato de piedad un manuscrito, luego tiene la mala costumbre de leerlo. Digo, perdón que lo diga, o sea, esa pésima costumbre. Y entonces te habla por teléfono y tú contrito oyes que aquella obra maestra, que del Gilgamesh para acá no había nada mejor, pues en realidad salió medio deforme, es decir, tiene una ligera joroba, tiene una pata chueca, tabisca, los pulmones no le jalan y tiene una branquia por acá, es decir, que en realidad está medio gacha. Tú los lees. Perdón que haga una notificación, pero hay editores que leen el Excel nada más y hay otros que leen los libros. O sea, esa diferencia, aunque no lo crean, es crucial. Pero Federico los lee, se los lee de cabo a rabo. Y por supuesto, cuando te contesta, dices, ¡ay, la madre ya me habló! ¿Algún El, editor, algún escritor ya te ha pensado en el infierno goetiano? ¿O chillan como yo, como marrano atorado? es una interesante pregunta porque creo que No, no, yo espero que sean los menos, pero yo creo que sí hay autores que me piensan en el infierno goetheano. Uno, acaba de sucederme el caso, hace no mucho tiempo, pues que sí, ya se veía haciendo giras internacionales, siguiendo a todas las ferias habidas y por haber. Obviamente, todo esto ocurrió antes de la pandemia. ajá. Y juraba que íbamos a hacer unas tapas duras y que el libro iba a tener, ya sabes, ¿no? Iba a ser una cosa de coleccionista, eh, una edición príncipe, que no ibas a poder conseguir por menos de 600 pesos, ¿no? Se imaginó todo Sí, esto, alzada a mano y toda la cosa. sí, sí, ya sabes, numerado, y se imaginó todo esto y al resultar que no iba por ahí la cosa, pues no se puso contento. Y luego hay casos en los que yo mismo digo, ay, si fuera yo el autor, eh, a lo mejor me mandaba a ese infierno, porque pues en la producción industrial, desgraciadamente no puedes dedicarles todo el tiempo que quisieras a los libros. Entonces, hay unos que dicen, hoy, si se hubiera tenido un poco más de tiempo, esto hubiera quedado, que sabes que habría sido un libro tan, tan, tan notable, y no se consiguió, y entonces yo soy el que pienso, oye, el autor, no, nunca me lo han dicho, pero ahí el autor me va a desear ir al 10º círculo del infierno. Listo, espero que no sean tantos, pero bueno, ya no, ahora mismo no recuerdo qué editor era el que decía esta frase de que hay que publicar el mejor material posible dadas las circunstancias. Eh, y bueno, este último punto es fundamental, ¿no? Yo siempre digo, oye, si no hubiera la limitante del presupuesto y o del tiempo, de verdad que podríamos hacer un catálogo maravilloso. Pero bueno, esa es parte de la tarea del editor, ¿no? Que se sepa, así como se tiene que leer los manuscritos de cabo a rabo, pues saber leer el Excel es la otra rueda de la bicicleta para que este vehículo llamado, o esta bicicleta llamada catálogo, camine, ¿no? Eh, y sí, yo creo que este ciclo del infierno, me gusta creer que no me va a tocar, pero quizá alguno que otro de tus colegas sí, sí, me hayan pensado allí. Espero que tú no, No, sinceramente. porque jamás, yo al revés, no sabes que te quiero enormidades. No, y eres bien correspondido, eres bien correspondido. Sí, yo sí. Oye, pero ahorita dijiste algo padre. En realidad, entonces tú no escribes novelas. Tu única gran novela es el catálogo.
Sí, esa es la obra del editor, ¿no? Un editor, quizá el editor de literatura infantil y juvenil, bueno, uno de los más importantes de la historia en América Latina, eh, pues alguna vez lo entrevisté para un trabajo que estaba yo haciendo, eh, y me dijo que, o sea, me preguntó si yo escribía, ¿no? Yo le dije que no tenía ese talento, ¿no? Aquí hago una nota y un paréntesis y pienso en ti. Digo, qué bárbaro, ¿en qué momento pueden escribir tanto? O sea, a mí escribir un correo electrónico me cuesta este, mediodía a veces, bueno, no mediodía, pero Sí, me sí, cuesta un triunfo y me resulta tan cuesta arriba. Y por ejemplo, José Luis Trueba Lara tiene en cuestión de semanas un libro formidable, ¿no? Que lo lees y lo quieres, se lo quisieras rebotar nomás porque le salió muy rápido, pero no, lo escribió de pe a pa y que pareciera, de verdad que pareciera que es una cosa fácil. Me queda claro que no lo es, porque yo en su momento, cuando era joven y recién salía de la carrera, pensé que podía entrarle a este rollo, vi que no, y mejor zapatero a tus zapatos y vayámonos por algo más sencillo. Estoy divagando un poco, pero quiero usar esta comparación que usa Thomas McCormack en la novela El novelista y su editor, ¿no? Que dice que el editor moja los pies en el mar y el escritor pues, se interna mar adentro y a él le tocan las tormentas y el editor pues nomás ve, ¿no? O sea, nomás ve cómo va el escritor con su barco y allá le cae el vendaval y pues que Dios lo ampare porque el editor nomás se va a mojar las patitas y no puede, ni es su deber, ni es su necesidad ir más allá. Pero el caso es que con este editor al que yo le preguntaba, bueno, al que yo entrevisté para este trabajo, él me decía que qué bueno que no escribía porque escribir trabajando en una editorial era como ser empleado en una casa de citas, ¿no? Eh, y pues eso. Yo creo que es, seguramente, bueno, no seguramente, creo que tú y yo conocemos muy buenos editores, escritores, claro. eh, pero se me hace que tú, o sea, tú conoces toda la cadena del libro, ¿no? Tienes toda la cadena del libro. Y a mí se me hace que para la producción industrial grande, ¿no? Lo mejor es no escribir si eres el editor. Si tienes una Quita producción, mucho tiempo. sí, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo, insisto, tú juegas en todas las posiciones de la cadena del libro, yo nomás juego en esta, o bueno, por lo menos tú conoces todas las posiciones, yo nomás conozco esta, pero yo creo que cuando la producción es masiva, cuando trabajas en una editorial que produce tantísimas novedades, eh, pues hasta sería un poco deshonesto con el catálogo, pues quererte meter ahí a otros menesteres, ¿no? Pienso yo que si yo tuviera una editorial, a lo mejor sí me dedicaba a escribir. En una de esas sí. Si yo tuviera mi editorial que publicara poquitos títulos al año, de repente me daría tiempo, pero bueno, pues eso ya es en otro de los mundos posibles. Ya, eso es todo. Oye, y una pregunta, casi para finalizar. Cuando tú estás chambeando en el libro y el libro empieza a crecer, hay veces que te arrepientes. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, hay libros que uno dice, ching, ¿por qué lo di a luz? Ah, eh, Digo, yo lo confieso pública y abiertamente. Yo como editor, sí, varias veces he dicho, ching, me hubiera hecho un legrado, man. No, 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 no siempre. Hay veces que uno está sí, orgullosísimo del escuincle que parió, pero hay otras que dices, yo creo que sí. Ya no recuerdo si era Jorge Herralde o qué editor famoso era el que decía que el buen editor se arrepiente de algunos libros que publica,
eh, y el mal editor se arrepiente de los buenos libros que no publica. Eh, y pues sí, o sea, me gusta, no me detengo mucho a pensar en los buenos libros que me pudieron haber tocado. Sí he visto libros publicados que a mí me tocó hacerles un dictamen desfavorable, y que, pues qué bueno que llegaron a otros puertos con otras casas editoriales, pero, pero rara vez me arrepiento, porque sí, digo, como también nota al margen, nota al pie, trabajo, o me gusta trabajar muy de cerca con los autores y los ilustradores. Entonces hay este círculo virtuoso en el que ellos están entusiasmados, y entonces tú sabes, como editor, encontrarles la razón del entusiasmo. Dices, claro, pues es que a lo mejor el libro le falta esto, pero tiene esta materia prima por la cual ellos están tan entusiastas y tan deseosos de que este libro salga a la luz. Y entonces tú también puedes encontrar ese gusto y ese entusiasmo, ¿no? No te voy a decir que en todos los casos, ¿no? Obviamente, porque hay muchos títulos que dices, uy, esto, sí, estuvo un poco por debajo del estándar. Y hace muchos años, eso sí, hace muchos años que no digo, oye, este hubiera sido un legrado. Eh, sí pienso en algunos, pero ya tiene años, que digo, oye, esto de plano eh, un, un atentado contra nuestros bosques. Sí, eso es terrible. Pero fíjate, y esa quisiera que fuera la pregunta final. ¿Qué se siente ser fantasma? Es decir, Es, un editor de veras es maravilloso si no se ve. Si te lo encuentras en el libro al mendigo editor, se vuelve horrible. Por ejemplo, un libro lleno de ratas, el editor te está enseñando la cara y tú dices, señor editor, ¿no habrá modo que desaparezca? sí, Digo, por poner el ejemplo más obvio, hay muchos más. Pero ser un sí. fantasma, ¿qué se siente? Yo creo que hay una biografía que me parece que tiene un título maravilloso. Yo creo que el biógrafo tenía el título ya listo, ya preparado, y luego dijo, bueno, pues a ver qué libro escribo para usar este título, porque el libro se llama Todas las historias de amor son historias de fantasmas, y es una biografía de un escritor. Que no tiene nada que ver con el título, ni es una historia de amor, ni mucho menos, ¿no? Es una biografía de David Foster Wallace. Eh, pero ese título a mí me parece maravilloso, y a propósito de lo que dices, a mí me gusta pensar, insisto, no en todos los casos, pero me gusta pensar que se nota, no se nota el editor, sino se nota el amor, ¿no? Se nota el amor cuando estás leyendo un libro y que no aparece ese fantasma, ¿no? Cuando no está el amor, pues el que aparece es el fantasma. Eh, hace muchísimos años, que será en 2011, eh, estábamos haciendo un libro, el nombre del autor se hizo en una tipografía rara que no tenía tildes, eh, y en el nombre del autor había una tilde, pero la tipografía no tenía tilde, había que hacerse la mano, y esa capa no se activó en el foro, entonces el libro se imprimió con el nombre del autor con una errata, y era un libro que estaba bajo mi responsabilidad. Eh, y, y bueno, ese es el fantasma, por cierto, que a mí que me persigue, ¿no? Que digo, "Uy, a ver qué otro día, después de tantos años, de casi 10 años después, digo, a ver qué otro día se me va un libro con una errata en el nombre del autor". Eh, y ciertamente no fue un libro al que yo le hubiera puesto el corazón, ¿no? Creo que a eso se reduce, ¿no? Cuando de verdad le pones, aunque sea un poco de amor, si es que eso se puede escatimar, se lo pones al libro, pues tú vas a seguir siendo fantasma y vas a seguir en ese mundo de sombras que es el que a nosotros nos gusta, ¿no? A mí por ejemplo, este rollo de publicar y de tener esta entrevista, a
a mí, por ejemplo, las entrevistas me cuestan, ¿no? Porque siempre pienso que voy a decir pura babosada y seguramente este es el caso. Ofrezco una disculpa. ¿Qué es eso? Así Eh, chisme. pero donde me siento muy, muy bien como pez en el agua, pues es ahí tras bambalinas, en el reino de los fantasmas. Porque ahí es donde pues, nomás tú lo que sueltas o lo que dejas que llegue al lector, pues es eso, es tu amor por los libros en general, la lectura en general y el libro que estás trabajando en particular. Eso es lindo. Pues miren, él es Federico. Y digo que sufre porque no lo aceptó públicamente, entonces yo voy a decir por qué sufre en realidad. Él es mi editor. Ya se imaginarán las que pasa este pobre hombre conmigo. Juro que nunca lo he destinado al infierno goetheano. Juro también que trato de no darle lata. Juro, digo, trato. No sé si lo logro, pero no, ahorita va a decir que no le doy lata, entonces estamos en público. Pero en privado de pensar, esto es verdaderamente una garrapata espantosa. No. Por eso, de verdad, Federico, te doy las gracias por muchas cosas. Te doy las gracias para empezar por algo personalísimo, porque vuelves a mis palabras libros, que les da sentido, porque las lees, porque los ojos tuyos las vuelven hasta coherentes a veces. Sí, de veras, hay veces que hasta coherentes son. Y te doy las gracias porque me llenas mi librero, no con mis tarugadas, sino con las de los otros. Te doy las gracias por no sé cuántos escuincles, no me vais a preguntar cuántos, no tengo la más remota idea, que ahorita en algún lugar del país están abriendo un libro que dice Planeta Lector y están viendo el resultado de un fantasma que no les va a molestar y les va a dejar pasar una tarde, una mañana, una noche, no sabemos a qué les va a pasar esto, que vale la pena de ser vivida. Y eso, ya hasta si aprenden algo, hasta podría ser bueno, pero lo demás no, ya con esa tarde digna de ser vivida yo me quedaría nomás. ¿Tampoco no? Oye, no, te agradezco mucho tus palabras, las que mencionas ahorita y las que dejas bajo, bajo mi custodia. De verdad es un gran gusto trabajar contigo como autor y ahora como entrevistador. También fue un placer. Eh, no, y es un privilegio contarte entre mis amigos, además. De verdad es un gusto. Pues muy bien, pues entonces ya nos vamos a la goma, no nos queda más remedio. Y aparte he de confesarles que ahorita tengo que colgar, no solo porque ya se acabó la entrevista, sino porque tengo que ir a cumplir chambas que me manda a hacer Federico. Ay, ya algún Es día verdad. contaremos de esas chambas. Y hoy me tocaron 2 pueblos, es decir, hoy el Trueba no va a poner una línea, pero no importa, porque hay que hacer esa chamba. Y por eso te mando un apapacho grande y nos vamos a ver en nada ya para empezar a chambear con Sí. platicando. Pues ahora nos volvemos a ver en otro, cambiándonos la cachucha. Exacto. Ya, yo ya no voy a entrevistar ahora, pues será al revés. Esa es la venganza de Federico. Y enfrente de los lectores, además. Un abrazo, José Luis. Peor aún, te mando el más grande de los abrazos, te lleno de cariño y cuídate mucho, por favor. Yo sé que lo haces, pero cuídate. Tú también. Nos vemos. Un gusto. Gracias a la revista Le Más. Que estén bien. Dale, pongan muchas cosas padres en la entrevista, no sean gandallas, por favor. Aunque no lo crean, es un trabajo descomunal. Vámonos, órale. Adiós. Bye, bye. Bye.